Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Colombia, América y Europa. Bienvenidos nuevamente a nuestra Historia Rebelde, un programa que venimos desarrollando para el mundo y para tener en cuenta también en estos aconteceres, no solamente del pasado, sino de el presente y cuáles serían las perspectivas de desarrollo para encontrar una razón por la cual nosotros debamos estar permanente unidos en la historia, que haya mucha polémica, que haya controversia. Eso es lo que nos incita a armar este programa, que no seamos esa verdad revelada. En unos programas pasados yo siempre tuve la precaución de decirles a todos nuestros internautas que este es un programa abierto para todo el mundo, para todas las edades y sobre todo a veces muy marcado en la mayoría del tiempo en la verdadera historia de Colombia. Eso quiere decir que la construcción de la historia en nuestra nación y en gran parte de la América Latina ha estado marcada por interpretaciones parciales que durante mucho tiempo han sido presentadas como verdades incuestionables a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, manejadas desde luego por las élites políticas, religiosas y académicas que han influido profundamente en el devenir de esa misma historia y que se vuelve una especie de verdad de a puño revelada, acomodaticia de los acontecimientos históricos, desde luego bajo la égida de los gobiernos de turno, que cada uno quiere escribir lo suyo, olvidando en la gran mayoría de las ocasiones lo que es la historia como tal. Esa trilogía imperturbable, innegociable, como dirían algunos historiadores, como lo diría en su tiempo Margaret Yourcenar, Graves y otros grandes ejecutores de la historia universal. Hay que tener siempre en cuenta tres módulos que desde luego también son rebatibles, pero que son la base para contar una verdadera historia. Entonces, esos módulos yo los llamaría el tiempo, la sucesión y el espacio. Es así como consecuencia en gran parte de ese pasado ha sido transmitido a través de versiones simplificadas en muchos casos, en muchas ocasiones, e incompletas, que han limitado la comprensión crítica de los procesos históricos. La crítica es fundamental en el manejo de la historia, en el manejo de la filosofía, en el manejo de los devenires a los cuales nosotros estamos abocados como investigadores, desde luego con mucha hermenéutica, con mucha precisión en el sentido de encontrar esos documentos que se puedan comparar. Es lo que en la época moderna llamamos historia comparada. ¿Qué ha pasado en este momento y qué sucedió en el mismo momento pretérito de la historia
comparativamente, por ejemplo, con las ideas políticas de ese tiempo, con un acontecimiento que se vuelva repetitivo en la transmisión de esa misma línea conductual que nos puede llevar a tener un desarrollo histórico integral, perceptivo, procaz y al mismo tiempo, curiosamente, controvertible. Porque la historia es polémica. La historia es un posicionamiento en el cual cada lector se arma su propio teatro de los acontecimientos que han sido narrados y los acontecimientos también que han sido contrastados a través de la lectura de los tiempos, de los espacios y de esos movimientos que tuvieron acceso para crear una buena dialéctica, si se puede llamar así, y tener un concepto más acertado de lo que realmente sucedió en cualquiera de los eventos que se presentan. El análisis histórico, es decir, no puede reducirse, desde luego, a repetir relatos heredados, ni a aceptar sin cuestionamientos las interpretaciones establecidas por la tradición académica. Nos hemos encontrado permanentemente con ese choque generacional de los aficionados a la historia y de esa academia que, si se quiere, está absolutamente mandada a recoger, porque para ellos se volvió una verdad incontrastable, una verdad de apuño fuera de la cual no hay salvación. Y se les olvida que la historia es, ante todo, una disciplina de investigación. Es decir, que exige un examen cuidadoso de los documentos, testimonios y fuentes diversas. Solo mediante ese contraste de evidencias y la reflexión crítica es posible construir los acontecimientos de forma más fiel y comprender las múltiples factores que influyen en el desarrollo de las sociedades. Recientemente yo les hablaba sobre Fano, un hombre privilegiado, muerto repentinamente, que escribió unos postulados históricos de la América indiana, por ejemplo, contrariando los postulados que nos han escrito los primeros habitantes de las Indias, que vienen desde los años 1500. Fano se adentra dentro de esa narrativa conceptual, heterogénea, tradicional, de las estirpes que poblaron este continente antes de la llegada de estos exploradores, conquistadores, le dicen uno, hacia el año de 1500, después de haber hecho una cosa que partió también en dos la historia de la humanidad, en todas las artes, en el progreso, en el progresismo, a partir de 1492. Después vendrán célebres pensadores, ¿sí?, que a través de los años, de centurias tal vez, de esa interrelación de las monarquías, de las casas reales europeas, que marcaban una línea de conducta, obviamente amparada por el báculo de la Iglesia, porque los reyes en ese momento tenían el concepto de ser los representantes de Dios en la tierra. Es así como aparece en nuestro continente y allende los mares las conquistas de la cruz y la espada,
Pero esos contrastes de años, de centurias y todo eso, deben ser aterrizados en su justa proporción. Antes de que ellos llegaran, existía una tradición, un arraigo de esos primeros habitantes que vinieron a poblar nuestra maravillosa región. Y vemos también cómo ese acontecimiento nos lleva a reflexionar también sobre una de las facetas importantísimas de la historia de un coadjutor de ella misma, como es la genealogía. Y nos adentra también en un análisis comparativo histórico entre la genealogía y la historia. Yo soy de los que opinan, basado también en mis pesquisas investigativas, de que en América esto para algunos va a ser un exabrupto, pero vale la pena discutirlo, indudablemente. En América todos somos primos. De los primeros 47 conquistadores que llegaron después del cuarto viaje de Colón y que después fueron llegando en los años subsiguientes, sembraron unas semillas. Y esas semillas son las que se han multiplicado a lo largo y a lo ancho de la América. Básicamente, desde Nuevo México hasta la Patagonia. Entonces, si uno se pone a adentrarse dentro de esa multiplicidad de generaciones, en un análisis comparativo genealógico, transversal y parenteral, que es un término en el cual los genealogistas le tienen miedo y que hay que afrontarlo, hay que investigarlo, hay que llegar a él. Uno de los padres de la genealogía en España, como lo fue Guerra, nos lleva a la conclusión de que efectivamente ese trace genealógico, esa endogamia heredada de las monarquías europeas, nos encontramos históricamente, por ejemplo, con Carlos V de España, con esa endogamia de un hombre contrahecho, que es cuando se termina la dinastía de los Habsburgo y empieza a reinar la dinastía de los Borbones. Vamos a hacer un programa sobre eso, que es bastante apasionante, y yo soy un seguidor de esas líneas, porque hay que adentrarse desde luego en los orígenes que nosotros tenemos. Así como somos muy dados a creer en los blasones, en los escudos, en los grandes señores, en los dones y las doñas, ¿sí? Y terminamos siendo en una mayor proporción, menor o mayor proporción, de un arribismo clásico. Y ahí es donde se forman las grandes capas tectónicas, si se quiere llamar así, entre la clase dirigente, la clase media y la clase menos favorecida. Hay que partir del concepto de que en historia, en genealogía, todos somos iguales. Que hayan rangos, que hayan desde luego poderes económicos, poderes fácticos de la imposición de unas políticas contra los otros.
Es lo que hemos vivido y lo que ha vivido Europa también a través de los tiempos. Y eso no viene de Europa única y exclusivamente, no, eso viene de Esparta, de Semíramis, de Atenas, ¿sí? De la soberbia Roma, como diría en ese célebre y maravilloso discurso Francisco Antonio Sea, en el discurso de Angostura, en agosto del año 19. Todas las naciones y todos los imperios fueron débiles y pequeños como el hombre mismo a quien se debe su institución. Aquellas naciones que todavía perduran en nuestra memoria, Semíramis, Cartago, Esparta y Atenas, y tú también, soberbia Roma, no fuiste en tus principios sino una pobre y miserable aldea. ¿No les parece a ustedes esta maravillosa introspección de ese discurso de Sea en el Congreso de Angostura? Una postura que trasciende a través de los años y que nos lleva a ese análisis comparativo, ¿sí?, de los encomenderos y de los siervos, de los afrodescendientes y de los indígenas, para crear ciertas categorías en una sociedad que todavía hoy estamos padeciendo. Y ahí la importancia del progresismo. Pero es que resulta que aquí el progresismo lo estamos confundiendo con comunismo, con socialismo. Y eso no es cierto. El progresismo fue siempre libertario, de libertad. El progresismo como tal, per se, viene de una idea centralizada en una mente brillante en 1676 en la cabeza de un pensador de grandes quilates como lo fue John Locke. Y de ahí se va bajando esa información hasta llegar a los grandes pensadores de la Revolución Francesa, que a través de la ilustración y el enciclopedismo, ¿sí?, después vienen a parar en las revoluciones americanas, en la Nueva Granada, en Nuevo México, en donde encuentra, entre otras cosas, un gran pensador que la historia ha sido tacaña y cicatera con él, como lo fue Fray Servando de Mier, que entre otras razones tenía un poder de comunicación impresionante, que venía desde la logia de Lautaro en Londres. Estoy hablando de 1806, fundada con Francisco de Miranda y a donde llegó también Bolívar, San Martín, Pueyrredón, Madero, todos ellos, a través de un mensajero extraordinario a quien la historia también ha maltratado enormemente. El cura Andrés de Madariaga, que era el que llevaba todo eso. Él llega, por ejemplo, a Cartagena en 1806 y funda tras bambalinas el movimiento masón, las tres virtudes teologales. ¿Y quiénes ingresan en él? Aquellos próceres y mártires de la independencia de nuestra primera etapa, como Manuel Robustiano de los Dolores, Rodríguez Torices y Quirós, Miguel Díaz Granados y Núñez Dávila, García de Toledo, y todos aquellos prohombres, cartageneros, samarios, raizales, los hermanos Gutiérrez de Piñeres, de Monpós, que hicieron nuestra propia revolución. Y ese cura Madariaga del cual yo les estoy comentando era un hombre itinerante que se la pasaba entre América y Europa. Llegaba, por ejemplo, a Londres
pasaba a París recopilando información, luego a Cádiz, llegaba a Nuevo México, se reunía con Fray Servando de Mier, después pasaba a Cartagena, después pasaba a Caracas. Allá lo pilla el grito de independencia de Caracas del 5 de julio de 1811. Él fue uno de los principales auspiciadores de esos de tras bambalinas, cuidándose también de que esas autoridades eclesiásticas no le clavaran mucho el ojo, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque él necesitaba, a través de los hábitos, llevar esa información. Y de ahí la bajaba a San Martín, a O'Higgins, que también fue uno de los fundadores de Lautaro en Londres, a Pueyrredón, a Madero, a Santa Cruz en el Alto Perú. Y entonces esa línea conductora iba a parar después a una isla, que era la isla de Providencia, en donde se encontraba un hombre providencial, bastante discutido, pero un hombre de independencia, un revolucionario integral, como fue Luis Ory. Hasta el punto de que una desavenencia después hay una desavenencia con el Libertador, y nos vamos a encontrar que la bandera de Buenos Aires había sido izada en Providencia. Y esa información se la pasa al Libertador a través de los hermanos Montilla, el secretario general de Ory en Providencia, que se llamaba Luis Perú de la Croix, que entre otras cosas fue de los grandes que vino a América a sumarse a la Revolución Americana. Personaje maravilloso, un personaje de leyenda. Fue Luis Perú de la Croix, había sido secretario de Napoleón, secretario privado. Napoleón lo mandó a una misión en Londres para que espiase a Luis XVIII, y él se adentra con el duque en la casa del duque de Wellington, donde era amigo, para espiar a Luis XVIII y pasarle la información. Ahí lo pescan los Borbones y es cuando tiene que venirse para América. Perú de la Croix también había sido secretario particular de Joaquín Murat, casado a la sazón, ¿no?, rey de Nápoles y las dos Sicilias, casado con Carolina Bonaparte, la hermana menor del emperador francés. Pero volviendo a nosotros, el trabajo del historiador no consiste únicamente en registrar hechos, sino también en la interpretación de los mismos, dentro de un contexto, por supuesto, más amplio. Porque cada acontecimiento histórico es el resultado de las complejas relaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Por ello, lo más importante de estudiar la historia implica ir más allá de la simple narración de los eventos, para buscar por qué sucedieron esos eventos y cuáles fueron las causas profundas que conllevaron a realizar, por ejemplo, un grito de independencia, una revolución. Y por qué esos cambios implican también
los conflictos que han marcado a través de la historia de la humanidad todas las sociedades. Esta perspectiva, desde luego, permite comprender que el pasado no es solamente un conjunto de episodios aislados, sino un proceso continuo. Un proceso continuo que interactúa, ¿sí?, con diferentes fuerzas y actores. De ahí la importancia de cómo el pensamiento crítico juega un papel fundamental en esa tarea. Ahora, interpretar los hechos dominantes nunca significa negar el pasado, sino más bien examinarlo con mayor profundidad y tratar de desarrollar perspectivas más amplias. Porque si vemos bien y si hacemos un análisis, muchas versiones oficiales de la historia han sido utilizadas para justificar esas estructuras de poder o para poder, digamos, consolidar determinados intereses políticos. En consecuencia, determinar, auscultar, investigar estas transformaciones debe ser tarea del investigador y debe ser también un hecho con el cual podamos comparar qué existía antes, por qué existió eso antes y que a partir de ese momento podamos nosotros decir si este acontecimiento tiene mucho que ver con lo que estamos desarrollando ahorita de una nueva política, nos vamos a encontrar en perspectiva para poder desarrollar una idea. Hace un momento yo les hablaba del progresismo. El progresismo es eso. El progresismo es liberal, es libertario. Pero aquí, en nuestro medio y en América, existe una teoría perversa que está relacionada única y exclusivamente a que progresismo es comunismo. Ustedes no se han puesto a pensar que de golpe la cosa puede ser al revés, que el comunismo fue progresismo. Ahí se las dejo. Y nos podemos encontrar con muchas sorpresas. Uno lee El Capitalismo de Marx y se encuentra con esa revolución de los obreros que tenía también un hilo conductor de un progresismo que antes había nacido y del cual, por ejemplo, en nuestro momento histórico, hacia 1832-33, Francisco de Paula Santander se plegó a él. Y fue la revolución de los obreros, en cabeza de un hombre muy importante en Inglaterra, que la historia ha decidido hacerlo también a un lado, como lo fue Robert Owen, y se revolución de los obreros, donde nace el cooperativismo en Rochdale, Inglaterra. Esas tesis son tomadas, inclusive muy certeramente por Carlos Marx y después el análisis de Federico Engels en ese sentido, que también tienen un hilo conductor en América, porque aquí esos seguidores de ese progresismo, ¿sí?, tuvo aquí un hombre supremamente importante, y como lo fue
Rafael Uribe Uribe, a quienes las castas políticas y la iglesia decidieron en un momento dado sacarlo del panorama y es asesinado en las escalinatas del Capitolio Nacional en 1914. Hasta aquí esta primera reflexión. Nos vemos en nuestro próximo programa. Como siempre, el abrazo de la historia rebelde. Y síganme en nuestro canal para que sigamos hablando de historia, que es nuestra pasión. Abrazo a los amigos de Colombia, América y Europa. Hasta la próxima.